Hola Mónica, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas noches, ¿me escuchas? Hola, profe, buenas tardes, sí. Bueno, Mónica, estaba dando un tiempito de espera para ver si se conectaban más compañeros, pero pues lamentablemente no hemos logrado más participación. Sin embargo, pues atendiendo el compromiso y pues que tú estás conectada, entonces vamos a desarrollar la tercera web sobre el contenido temático de la fase número 4. Dame un segundo, ya te comparto acá pantalla. Pues la idea es abordar algunas de las reflexiones que nos sugieren los autores que están allí dispuestos en las referencias bibliográficas del curso para poder desarrollar, pues continuar desarrollando esos textos analíticos alrededor de la comunicación y el derecho a la comunicación y la ética en la comunicación. Entonces, hoy es importante, digamos que, y ya como parte como de un ejercicio de cierre con esta tercera web, de preguntarnos por qué es importante la comunicación ciudadana. Y digamos que cada vez cobra más fuerza esa idea, teniendo en cuenta pues que en una democracia, si la comunicación o en los países, en las naciones que se consideran democráticas, si la comunicación realmente no es democrática, pues difícilmente se puede hablar de una democracia consolidada en estos países. Entonces, digamos que esa pregunta es clave para poder continuar reflexionando sobre la necesidad que se tiene de garantizar el acceso a la comunicación por parte de la ciudadanía y incluso hay quienes han asegurado que eh, pues que sin acceso a esa comunicación no vamos a poder acceder a otros derechos. Entonces, quiero invitarles a ver este video muy cortito alrededor de esa reflexión sobre el acceso a la comunicación, particularmente en nuestro país. Este lema de la comunicación es un derecho que garantiza el ejercicio de otros derechos nos parece muy interesante. Coméntenos de dónde surge. Bueno, gracias por la invitación y por la oportunidad de contarle al mundo qué me ocupa en mi vida y a veces en mis ratos libres. La comunicación es un derecho que garantiza el ejercicio de otros derechos porque al hablar, bien sea de la protección, de la defensa o denunciar la violación de los derechos fundamentales de cada persona, estamos ejerciendo el derecho a conservarlos y a poderlos ejercer libremente. Si atentan contra mi vida y yo no denuncio, nadie se va a enterar que atentaron contra mi vida. Cuando yo lo denuncio, estoy ejerciendo mi derecho de expresión, mi derecho de comunicación y a la vez estoy defendiendo mi derecho a la vida, al bienestar, al trabajo, a la salud. ¿Sí? Nosotros trabajamos mucho en temas de acceso a medicamentos y tratamientos para enfermedades de alto costo, para que las personas que requieren ese tipo de tratamientos, ese tipo de medicinas, puedan decir, me los están facilitando, me los están entregando de manera oportuna o de manera tardía, y que nos demos cuenta qué instituciones o qué gobiernos o qué dependencias están cumpliendo con ese respeto y esa acogida a un derecho fundamental como es el derecho a la vida, que viene vinculado al derecho a la salud. Por eso, y en esa misma línea, consideramos que la comunicación garantiza el ejercicio de todos los derechos humanos. Claro, muy interesante. Cómo usan, por ejemplo, las nuevas tecnologías, las redes sociales o las plataformas de Internet en general para lograr ese propósito? Bueno, nosotros utilizamos las redes sociales y las plataformas digitales, los medios digitales, para hacer visible la voz de aquellos que no tienen acceso a los grandes medios, ¿no? Los grandes medios muchas veces le dan cabida a aquello que les genera un mayor impacto en su audiencia, pero no le dan cabida a la historia de una persona que lleva 6 meses o determinado tiempo
tratando de que un servicio de salud le entregue un medicamento que para ella o para él es esencial. Eso al gran medio dicen, pues, uno más. Nosotros nos encargamos de que ese uno más pueda contarle al mundo que no le están entregando su medicamento o que se lo entregaron también, ¿no? Porque no hay solamente que marcar lo malo, sino también hablar de cuando funciona la comunicación alternativa, la comunicación, digámoslo así, voz a voz o red a red, y que hace una presión sobre las instancias que deben tomar una decisión para que la vida de una persona o el bienestar de esa persona se conserve o se mejore. Claro, habría también que ponerlo un poco en el contexto, ¿no? En varios países latinoamericanos, no solo en Colombia, los sistemas de salud tienen muchos problemas, tienen muchas afullas no solo económicas, sino del sistema en sí, no responde a las necesidades, no logra llegar a poblaciones, digamos, muy alejadas, pero además los medicamentos son muy costosos y en ese sentido los ministerios de salud en toda la región tienen muchos problemas para implementar Exactamente. Es una realidad que se vive en América Latina y que es común a la patria grande, como dicen en América Latina, sí, con sus diferencias ya de carácter local, regional, cultural. Pero la comunicación sirve para ayudar a solucionar ese tipo de problemas y ayudar a solucionar otro tipo de problemas también, ¿no? No solamente de salud, problemas de oportunidades laborales, problemas de estigma y discriminación por diferentes razones. sí. Para todo eso la comunicación ayuda, porque la comunicación de alguna manera sensibiliza. Cuéntame rápidamente cuál es el reto más importante de la organización de cara a las redes sociales, al discurso de las redes sociales, a la cantidad de información que hay. Ustedes hacen mucho trabajo por fortalecer la ciudadanía y la organización, digamos, social, que eso sí que lo necesitamos en Latinoamérica. ¿Cuáles son los mayores problemas, el reto más grande? El reto más grande es posicionar un discurso que tenga calidad y relevancia informativa. En las redes sociales sabemos que se mueve mucha información, una falsa, otra más o menos verdadera, otra verdadera, pero no sabemos filtrar esas cosas. No hemos aprendido a filtrar qué nos sirve, qué no nos sirve. El reto que tenemos es hacer circular por las plataformas digitales, las redes sociales, información de la narrativa migratoria, en este caso de Venezuela hacia Colombia, contada por sus propias protagonistas, pero que tenga una relevancia informativa, tanto para el migrante como para quien está en Colombia viendo que están llegando, y que entendamos de ambos lados el qué, el por qué y el para qué se fueron, o qué, por qué y para qué están llegando. Y que en ese mismo orden y en ese contexto podamos decir cómo puedo contribuir a que esa persona tenga una mejor llegada y que logre estabilizarse, o que tenga una mejor información para tomar una decisión de si se queda ahí o sigue para otro destino. Bueno, entonces en esta experiencia que nos cuenta Luis David Morales, que es el director de la Fundación Comunicación Positiva, él hace una reflexión alrededor del papel que están tomando las plataformas digitales y las redes sociales como una herramienta para posibilitar la atención sanitaria de quienes más lo necesitan, pues digamos desde el enfoque que tiene la fundación que él dirige, ¿no? Y pues eso le permite pues hablar de cómo hoy en día pues estas plataformas se han vuelto en canales que pueden posibilitar y que pueden permitir que la gente no solo esté informada, sino que también a través de ellas pueda denunciar, pueda exigir, pueda reclamar. Particularmente en el caso de ellos, pues el trabajo que ellos tienen es con migrantes venezolanos en Colombia, y pues digamos que ese ejercicio que hacen desde la comunicación pues les ha permitido poder garantizar pues el bienestar de esta población. Pero si uno lo mira en términos del ciudadano en general, hoy en día, pues esa es la manera en la que el ciudadano está tratando de hacer visibles situaciones relacionadas con otros derechos, ¿no? Entonces, las personas que tienen alguna dificultad en términos de su atención en salud, en términos de
algún impasse que se tiene con alguna institución del Estado, donde de pronto no encuentran una respuesta, y tal vez hacer visibles esas problemáticas hacen que ese voz a voz, como lo dice él, no solo visibilice la problemática, sino que además haga que pues se ponga como el foco sobre ese problema, y ahí sí las grandes medios y ahí sí los que pueden replicar y darle mayor alcance puedan tal vez presionar para que se ponga atención frente a X o Y problemática. Entonces ahí es donde pues se hace evidente que el hecho de que las personas tengan la posibilidad pues de hacer visibles a través de las plataformas, hoy en día pues puede garantizar o puede ayudar a garantizar la mayoría de derechos. Bueno, esto quería compartirlo como introducción porque pues nosotros hemos venido hablando a lo largo del curso sobre la importancia del derecho a la comunicación y cómo el ejercicio ético de la comunicación puede o no permitir o puede o no garantizar el acceso a una comunicación democrática, ¿no? Un ejercicio ético de la comunicación para quienes trabajan en los medios, en los grandes medios, pues les va a permitir que en el caso de un suceso, el que sea, ese periodista o ese comunicador siempre esté llamado o siempre esté procurando pues presentar la información de la manera, pues ojalá más objetiva posible, que pueda presentar las dos caras de una moneda, que pueda no solo dar voz al poderoso, sino que también pueda darle voz al ciudadano del común, al ciudadano de a pie. ¿Sí? Sin embargo, pues como hemos venido hablando, pues los grandes medios tienen unos intereses económicos y políticos, y eso hace que en ciertos casos pues los periodistas estén allí condicionados, como lo decía en algún video que les compartí en otra web, Javier Darío Restrepo, ¿no? El comunicador termina siendo pues sometido a veces, y pues a veces está en juego también pues si el comunicador no se somete a esos intereses o a ese enfoque que tiene ese medio, pues va a haber pues en riesgo su ingreso económico, ¿no? Que lo puedan despedir. Entonces es bien difícil en ese escenario, pues que se pueda ejercer una comunicación lo suficientemente pues democrática, ¿no? Y lo suficientemente pensando en el bienestar de la ciudadanía. Retomando el texto de Orshad y Valderrama, que habla sobre voz, visibilidad, reconocimiento, comunicación y ciudadanía con perspectiva de derechos, quiero recoger aquí 4 ideas de ese texto, porque digamos que haciendo contrapeso digamos que a esos grandes medios, pues la comunicación ciudadana va a permitir, o esa comunicación que nace desde la ciudadanía va a permitir que las personas los ciudadanos se puedan involucrar en asuntos públicos, que puedan expresar sus preocupaciones y ejercer presión social para visibilizar problemáticas de su entorno, problemáticas que les preocupan, que los pueden afectar individualmente, pero que también están afectando a otras personas. Pueden compartir denuncias, pueden apoyar alguna causa social, difundir información relevante, y eso es una forma de participación. Fíjense que la comunicación se convierte en una forma de participación, en la manera en cómo se puede posibilitar la participación política y social. Digamos que con la llegada como de las redes sociales y de las plataformas digitales, tal vez cambió un poquito la perspectiva, ¿no? Se pasó, digamos que a considerar la comunicación ya no como un espacio exclusivo de los grandes medios, sino que ahora es un espacio en el que la ciudadanía también puede producir, puede circular y puede fortalecer
sus propios discursos. Obviamente que uno no puede romantizar eso porque en un mundo como el nuestro, en el que la brecha digital sigue siendo tan amplia, es decir, en el que tantas personas siguen sin poder acceder a la red, a Internet para poder conectarse, para poder pues estar allí accediendo a la información o no tienen los recursos para acceder a un aparato electrónico, a un celular, a un computador. Esa brecha sigue marcando también una dificultad para que la gente pueda pues acceder libremente a la información y tener la posibilidad de comunicar también hacia el otro lado. Entonces, aquí digamos que es importante cómo el texto nos dice que hay que centrar la reflexión en cómo ese cambio de perspectiva permite hoy pues ver que la ciudadanía de alguna manera pues ha fortalecido una voz propia, ¿no? Si bien es cierto, tampoco podemos negar que la red no es, es neutral, ¿sí? No podemos negar que la neutralidad en Internet no existe. ¿Por qué? Pues porque quienes dominan este espectro, pues la red, quienes están allí también son empresas, también son grandes emporios económicos. Pues digamos que de alguna forma las plataformas digitales pueden posibilitar que se pueda amplificar esa voz ciudadana. ¿Por qué? Pues porque esa concentración mediática que se denunciaba en el informe McBride y que lo veíamos en la anterior webconferencia, pues sigue existiendo esa discriminación informativa que limita pues esa pluralidad de voces, ¿no? Entonces, por eso es importante promover que la ciudadanía pueda fortalecer esa capacidad para visibilizar, para hablar, para opinar y participar de manera argumentada, por supuesto, no repitiendo como loros, sino estudiando sobre los temas, informándose muy bien, informándose en varias fuentes, no en la primera que el algoritmo le vota, porque pues ustedes saben que el algoritmo también de alguna manera lo que hace es mostrarnos lo que nosotros queremos ver de acuerdo a lo que consumimos. Entonces, una forma de salirse de eso, pues es también empezar a buscar otras opiniones o un hecho narrado, contado desde otros lugares, desde otras voces, para poder pues tener una mirada más amplia de un hecho. El texto recoge el estallido social de Chile en 2019 y lo presenta como una evidencia pues de que esas protestas que se presentaron allí en Chile no solo reclamaban mejores condiciones de vida, sino que también se pudiera dar una comunicación mucho más democrática y mucho más representativa, capaz de reflejar las demandas reales de la ciudadanía. En nuestro continente pues hemos sido testigos y casualmente en Colombia en el año 2019 también se presentó un estallido social, la gente salió a las calles a expresarse, a manifestarse en contra pues de las distintas decisiones del entonces gobierno de Iván Duque. Y esa manera también de protestar, de salir a las calles, es una forma de comunicar, es una forma de decir no estamos de acuerdo, no queremos más esto, y eso pues da cuenta de cómo pues hay una ciudadanía mucho más consciente de que puede organizarse y que puede movilizarse y comunicar a través de este tipo de expresiones. Entonces, la comunicación como conclusión de este texto es que la comunicación es un bien común y es una condición necesaria para la democracia, ¿sí? Cuando las personas pueden reconocer su derecho a expresarse, pueden informarse críticamente, pueden participar del debate sobre los temas de interés públicos, cuando dejan de ser receptoras pasivas y de mensajes se convierten tal vez en sujetos políticos
capaces de incidir en la transformación social. Tal vez se hacen conscientes de que la ciudadanía va más allá del ejercicio del derecho al voto y que pueden tener incidencia en esos temas que les interesan, en esos temas comunes, en esos temas que están en el debate público. Luego tenemos el texto de Ciudadanías Emergentes en Colombia, una perspectiva humana de Rengifo y Castañeda y Vargas. Y de allí recogemos 5 ideas importantes, ¿no? Entonces, también pensarse como la ciudadanía debe entenderse críticamente, ¿sí? Haciéndose consciente pues de las formas, de las distintas formas de exclusión que existen, haciéndonos conscientes e informándonos alrededor de por qué es que hay tanta desigualdad en el mundo, ¿no? Si empezamos por allí, somos conscientes, por ejemplo, de que en un país como el nuestro, muchas personas viven en unas condiciones muy precarias, que eso tal vez hace que pues hagamos más conciencia de que la mayoría de la gente lamentablemente pues la está pasando mal. Y al hacer conciencia de eso, pues esa sensibilización tal vez nos puede motivar a movilizarnos, tal vez nos puede motivar a ser más críticos, tal vez nos puede motivar a informarnos un poco más, nos puede motivar tal vez a no callar cuando sentimos que hay un derecho que no se nos está respetando, que no se nos está garantizando. A veces los seres humanos o los ciudadanos, por pereza a lo que implica cazar una pelea para reclamar un derecho, para exigir un derecho, nos agotamos y decimos, yo no voy a pelear, yo lo dejo así, pero al no hacerlo, pues estamos dando pie para que ese derecho pues también siga siendo pisoteado, ¿no? Y pues hay mecanismos, hay maneras en las que el ciudadano puede hoy en día pues hacer que se le respeten sus derechos, ¿no? Entonces, eso es importante y es importante hacernos conscientes de eso para que pues cada vez más podamos pues reclamar, no quedarnos callados, ser más conscientes del poder que tenemos también como ciudadanos y ciudadanas y cómo la comunicación viene a ser ese proceso tan importante desde el cual nosotros podemos hacer visible, pero también movilizar gente, pero también tal vez lograr que se puedan pues ganar allí algunas luchas. Pues la importancia de la educación crítica, como lo decía ahorita, es importantísimo pues que nosotros quienes estamos haciendo estudios universitarios no comamos entero, que nos informemos, que seamos cada vez más críticos frente a lo que vemos en redes sociales, a lo que vemos en medios, y ser crítico es no volvernos como que nada nos gusta o que no estamos de acuerdo con nada, sino ser crítico es justamente no tragar enteros, simplemente es decir, muestre a ver si esta información que me está presentando el medio que normalmente yo consulto es verdadera, ¿sí? Y eso puede hacer que como ciudadanos seamos mucho más autónomos, seamos mucho más conscientes y que podamos también involucrarnos y participar y cuestionar de alguna manera pues las distintas injusticias. Y pues esas desigualdades sociales que tenemos en nuestro continente pues hace que ese ejercicio de la ciudadanía a veces no se pueda ejercer de la manera, pues de la mejor manera, ¿no? Las comunidades que son normalmente más excluidas, los campesinos, las mujeres, ¿no? Las minorías, lo que siempre han llamado las minorías, pues siempre les va a costar mucho más el ejercicio de la ciudadanía porque justamente cuando una persona está todo el día o todos los días buscando garantizar el dinero para comer y el dinero para subsistir, pues difícilmente va a estar pensando en preocuparse por lo que le pasa al vecino o a la vecina, está resolviendo su día a día. Entonces, esas desigualdades van a profundizar
que el ejercicio de la ciudadanía no se pueda desarrollar pues de manera pues más amplia. La transformación social, nos dicen los autores, requiere una participación ciudadana y una formación crítica orientada al reconocimiento del otro, la defensa de la vida, la justicia y la construcción de una sociedad más equitativa. Pero más allá de la reflexión, es que pues nos pensemos nosotros como comunicadoras y comunicadores sociales, ¿cuál es nuestra responsabilidad ética justamente para que esa transformación social y para que esa participación ciudadana se pueda garantizar? ¿Cómo podemos hacer para que la gente menos favorecida, las personas con condiciones más difíciles, puedan acceder a condiciones de vida más dignas? Ese es el gran interrogante. ¿Cuál es la responsabilidad ética que nos cabe en el ejercicio de la comunicación, ¿no? Es un interrogante que es importante que todas y todos los que ejercemos esta profesión nos hagamos, ¿sí? ¿Por qué es importante reclamar o necesario reclamar la comunicación como un derecho? Porque en el mundo en que vivimos la información, el acceso a la información no es igual para todo el mundo, justamente por lo que decía ahorita, la brecha digital, la desigualdad social y económica que viven muchas personas, no tener el recurso para poder acceder a un aparato electrónico que le permite acceder a la información. Pues obviamente que eso hace que toda la gente no pueda estar informada de igual manera. El hecho de que una persona que no tiene la suficiente conectividad para poder ver en plataformas digitales la información en un canal X o Y, porque su internet es muy malo, ¿sí? Entonces eso también hace que esa persona no esté igual de informada que una persona que está en la capital, ¿cierto? La información es poder, ¿no? ¿Sí? Más acceso, más incidencia. Si yo me informo más, pues cada vez voy a ser más crítico. Y si yo soy cada vez más crítico, pues eso me va a llevar a que definitivamente yo busque incidir de alguna manera, ¿sí? Pero si no estoy informado, voy a creer y voy a el discurso, voy a hacer presa fácil, pues, del discurso dominante. No basta con la libertad de expresión que está garantizada, pues digamos que en la Carta de los Derechos Humanos, pero no solo basta con que yo me pueda expresar, sino que también yo me pueda informar, ¿cierto? Porque es importante pensar la comunicación como un derecho, porque aún hoy en nuestros días no se promueven suficientes espacios de participación ciudadana, a pesar de que hoy hay más espacios de participación ciudadana y tal vez la gente participa más, todavía siguen siendo insuficientes. Y porque pensar en la comunicación como un derecho va a fortalecer la democracia. ¿Por qué? Por todos los elementos que les he venido compartiendo. Continuando con esta reflexión sobre por qué la comunicación debe entenderse y debe reclamarse como un derecho, entonces retomamos algunas reflexiones de Safon, que habla sobre cómo la sociedad de la información ha transformado radicalmente las relaciones humanas. La sociedad de la información se le llama a esta época que vivimos, la época de la internet, de las nuevas tecnologías, ¿no? Y cómo la información va a ser un bien público muy importante y la base pues del poder y de incluso de la riqueza, ¿no? Alrededor de la información se generan muchos tipos de poder, ¿no? Y en este contexto, las nuevas tecnologías van a permitir o no ese acceso a la información, el acceso al conocimiento también, porque cada vez más estamos viendo la virtualización de la educación, la virtualización del conocimiento, ¿no? La digitalización más que la virtualización. Digamos que el conocimiento ya está de alguna manera asequible para quienes tienen acceso a Internet, pero quienes no lo tienen, pues no tienen acceso a ese conocimiento. Eso está generando pues una nueva desigualdad y desafíos también en en marcos jurídicos tradicionales que no los están cubriendo pues adecuadamente.
¿Por qué es importante el derecho a la comunicación en esta era? Porque la información debe ser un bien público esencial y debemos defender que así sea, ¿no? Ese acceso a la información es clave para participar en las decisiones democráticas, ¿sí? Para que la gente pueda participar informado, para que la gente pueda acceder a otros derechos. Pues si yo no estoy informada sobre cómo es que puedo acceder al sistema educativo público de mi país, pues difícilmente voy a poder acceder a ese derecho, ¿sí? Tener poder en la sociedad contemporánea, eh, pues tiene también que ver con quien tiene la información, pues va a tener el poder, y quien está informado tal vez va a poder ser crítico a ese poder, ¿no? El derecho a la comunicación, o pensar la comunicación como un derecho, nos va a garantizar la igualdad y de acceso y producción, porque va a proteger el derecho a recibir la información y va a proteger el derecho a producir información de manera libre, ¿sí? Lamentablemente, esa garantía de ese derecho, pues todavía, por lo menos en nuestro país, no está dada, y ya vamos a ver por qué. Ese derecho a la comunicación responde a nuevos desafíos no cubiertos por otros derechos: el tema de la brecha digital, el tema de la homogeneización cultural, la falta de pluralismo informativo, el anonimato irresponsable en entornos digitales. Y hoy que sí que en día que vemos ese tema del anonimato irresponsable, ¿no? El hecho de que cualquiera puede abrogarse el derecho a decir lo que quiera en las plataformas digitales, y como está detrás de una pantalla, pues digamos que eh, sin estar regulado, pues puede llegar a ser bastante peligroso, ¿sí? Pensar la comunicación como un derecho nos permite la participación democrática y la construcción de ciudadanía, como lo decía al comienzo, porque habilita las condiciones para que todas las personas participen activamente en los debates públicos, para que ejerzan realmente su ciudadanía y contribuyan a la construcción de consensos colectivos. Bueno, protege la diversidad cultural porque va a garantizar la pluralidad de voces, la preservación de las lenguas y de esas culturas que son minoritarias, y el acceso igualitario al conocimiento. Entonces, ¿por qué decía yo que en Colombia eso no está regulado? Porque lamentablemente en Colombia no hemos llegado todavía a la construcción de una ley de comunicación. Tenemos iniciativas de algunas políticas públicas, pero esas políticas públicas se quedan cortas, no logran realmente regular todo, a todos los actores que hacen parte del espectro comunicativo. Entonces, quiero que revisemos este video muy cortico sobre una ley que se generó hace unos años en el vecino país de Ecuador, y pues cómo esa ley orgánica de comunicación permitió establecer otras condiciones para el ejercicio de la comunicación como un derecho. La comunicación, derechos y deberes. La ley Profe, una por preguntita objeto puede ser. desarrollar, proteger y regular en el ámbito administrativo el ejercicio. Dame un segundo, ya te vemos el video y ya te escuchamos la pregunta. Ah, bueno, es que era respecto del tema que usted acaba de decir. Veamos el video y ya charlamos. Ok. De los derechos a la comunicación establecidos constitucionalmente. Titularidad y exigibilidad de los derechos. Son titulares de los derechos establecidos en esta ley, individual o colectivamente, todas las personas ecuatorianas y extranjeras que residen de manera regular en el territorio nacional, sin importar su cargo o función en la gestión pública o la actividad privada, así como los nacionales que residen en el exterior. Contenido comunicacional. Para los efectos de esta ley, se entenderá por contenido todo tipo de información u opinión
que se produzca, reciba, difunda e intercambie a través de los medios de comunicación social. Contenidos personales en Internet. Esta ley no regula la información u opinión que de modo personal se emita a través de Internet. Esta disposición no excluye las acciones penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a otras leyes que se cometan a través del Internet. Medios de comunicación social de carácter nacional. Los medios audiovisuales adquieren carácter nacional cuando su cobertura llegue al 30% o más de la población del país, de acuerdo al último censo nacional, o si el sistema está conformado por una matriz y 6 o más repetidoras cuya cobertura alcance poblaciones de 2 o más regiones naturales del país. Adquieren la misma condición. Información de relevancia pública o de interés general. Es la información difundida a través de los medios de comunicación acerca de los asuntos públicos y de interés general. Prevalencia en la difusión de contenidos. Los medios de comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y los derechos fundamentales consignados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Códigos deontológicos. Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios deberán expedir por sí mismos códigos deontológicos orientados a mejorar sus prácticas de gestión interna y su trabajo comunicacional. Estos códigos deberán considerar las normas establecidas en el artículo 10 de esta ley. Los códigos deontológicos no pueden suplir a la ley. Los siguientes textos fueron tomados del registro oficial de la Ley Orgánica de Comunicación publicada en 2013. ¡Qué Lulita! Listo, entonces nos damos cuenta cómo esta ley de medios en el Ecuador permitió regular un montón de sectores y permite y garantiza y exige el ejercicio de una comunicación de forma ética, ¿no? Regula, no permite ciertas cosas. Bueno, tiene unos alcances también, como todo, no, digamos que no logra cubrir ciertos temas, pero digamos que en lo fundamental es un avance muy importante, o fue un avance muy importante que se dio en Ecuador justamente para poder garantizar esa comunicación más democrática. Sandra, ahora sí te escuchamos. Oh, bueno. ¿Me escuchan? Sí. ¿Aló? Ah, bueno. Que tengo aquí un audífono medio regularcito, entonces no sé si me escuchaban con el puesto. Es que ahí estaba mirando lo que estaban diciendo, lo del anonimato, y como se me cortó antes, entonces, porque hay pues en este momento también como una disyuntiva, también con el tema de los comunicadores, nuevos comunicadores o comunitarios o bueno, o los nuevos. Y también pues se ha usado en el tema de la escritura, el tema de los seudónimos, ¿cierto? Entonces yo pregunto, porque no sé si ese tema ya lo dijeron cuando se cortó, es que si es válido usar seudónimos, pues yo digo también como que es una alternativa que me ha parecido por el tema de seguridad. No sé, pues también, por ejemplo, por ahí hay caricaturistas, hay algunos caricaturistas que también usan unos seudónimos, aunque ellos ya se han mostrado, pero después de tener como cierto reconocimiento. Entonces, mi pregunta es si es válido que podamos usar seudónimos Pues por es que la seguridad. ese es el problema.
que como no tenemos una regulación de esas prácticas, entonces no sabemos en qué casos es válido y en qué casos no es válido, ¿sí? Entonces, Entonces sí lo claro, podemos usar porque no hay sí, una claro, prohibición. no, no hay una prohibición, pero fíjate que eso Eso es- tiene sus pros y sus contras, ¿sí? Ese uso de seudónimos, si bien es cierto, puede ayudar a proteger la identidad de una persona en X o Y escenarios en las plataformas, también puede ser usado para que detrás de ese seudónimo se puedan esconder personas con malas intenciones, para dañar a otros, para insultar, ¿sí? Entonces, por eso Ah, es que es tan sí, pero por importante. ejemplo, si uno quiere desarrollar como sí, como el tema comunicativo o alguna línea, puede Sí, manejar un seudónimo, sí, pues claro. pensando en el lado positivo. Sí, claro, de acuerdo. Digamos que esa sería una manera de proteger la identidad. Pero como lo hablábamos ahorita, pues, ¿qué es lo que pasa en un país como Colombia, ¿no? En Colombia todavía ni siquiera se habla de la comunicación como un derecho. Eso es un debate que, pues, apenas se está dando, ¿no? No tiene un reconocimiento constitucional, por ejemplo, ¿no? Digamos que relacionado con el tema de la libertad de expresión, con el derecho a la Sí, información, con acceso a la cultura y a la participación, pero no se habla directamente de un derecho a la comunicación. Y eso es grave porque cuando uno se empieza a dar cuenta, por ejemplo, ese tipo de cosas y en otras prácticas o en otras formas de ejercer la comunicación, pues debe haber una norma, una ley que regule ese tipo de prácticas justamente para proteger no solo al comunicador, a quien ejerce la comunicación, sino al ciudadano, ¿sí? Entonces, en claro. Colombia todavía apenas estamos empezando como en ese debate, ¿sí? Pero digamos que ya hay unas formas, digamos que en las que se está generando de pronto una incidencia, ¿no? Desde la academia, desde los sectores populares, de los sectores comunitarios, desde los medios comunitarios, por ejemplo, se está exigiendo que se reconozca el derecho a la comunicación, ¿sí? Y pues se ha avanzado, pero no se ha logrado pues consolidar un ejercicio normativo en ese sentido que pueda incluso proteger a los comunicadores comunitarios, por ejemplo, ¿no? Que puedan proteger a los medios comunitarios, que les pueda dar garantías de funcionamiento para que puedan ejercer libremente la comunicación sin depender de los presupuestos de las alcaldías, porque eso condiciona su independencia, ¿no? Tutora, pero entonces sí estamos como enmarcados y bueno, entonces tenemos la ventaja de que están las plataformas alternativas. Bueno, con el riesgo de que a uno lo veten y le quiten lo que publique. Si se pasa por algún motivo no les gusta o por X o Y motivo que uno no conozca. Estamos abarcados como por esa ley internacional y como a la suerte de los dueños de la plataforma, ¿verdad? Pues de todas maneras hay unas que son muy visibles y hay otras que son más, pues que están como pues que es como hay unas como en la superficie, ¿verdad? Y hay otras un poco debajo de la superficie que compiten, por ejemplo, con YouTube, por ahí hay otros o canales, ¿cierto? Así es, sí. Pero entonces No, nos tenemos como, aunque no hay ley, tenemos esa ventaja que nos rige ley internacional. no existe una ley. Yo estoy mostrando una ley que crearon en Ecuador y que de alguna manera los cubre a ellos, ¿sí? Como un Claro, ejemplo de qué puede llegar a ser una ley en el caso de la regulación del sector de la comunicación y de la garantía para la ciudadanía de poder acceder a información, poder informarse, pero también poder garantizarle el ejercicio de la comunicación, pero allá en Ecuador. Nosotros acá en Colombia, como lo decía ahorita, pues digamos que la Constitución reconoce algunos derechos relacionados con la comunicación, pero no propiamente el ejercicio de la comunicación
comunicación como un derecho. Entonces, la libertad de expresión, ¿sí? Pero ya digamos que lo que se está exigiendo desde la academia, desde los sectores comunitarios que ejercen la comunicación, que se hable propiamente de un derecho a la comunicación. ¿Por qué? Porque como lo veíamos con el ejemplo de lo que pasó en Ecuador, eso daría unas garantías, ¿sí? De alguna manera le pondría un poco freno a esas grandes plataformas que de alguna manera sí, con el poder que tienen, que es económico principalmente, pues ese poder económico les da para tener el poder de difundir sus discursos, de difundir sus versiones frente a un hecho X o y pone a los más pequeños, ¿sí? A las plataformas más, a los medios comunitarios, a los medios alternativos, a competir en términos de qué? Pues de audiencias. ¿Cuál canal va a tener mayor audiencia? Pues el canal que tiene mejor presupuesto para producir mejores contenidos, el que tiene mejor, tiene más recursos para pagar ese posicionamiento, porque incluso ya hoy pagan ese posicionamiento en Google, por ejemplo, para buscar una plataforma. Si uno dice canal de noticias, pues lo más seguro es que el primer canal que me aparezca sea alguno de los grandes medios nuestros. No me va a aparecer el canal allá de mi barrio, sino que lo que va a aparecer es un gran medio, ¿no? Un medio muy, muy grande, porque son quienes tienen el dinero y los recursos para aparecer ahí en primera fila, y pues las personas, digamos que confían en esos medios y consultan esos medios, pero digamos que no contrasta. Por eso es que desde el ejercicio de la comunicación, quienes la ejercemos, bien sea en la docencia, bien sea en una organización, bien sea en un medio grande, pequeño, mediano, estamos llamados a ejercer de forma muy ética y a garantizar, a procurar en la medida de las posibilidades, garantizar el acceso a la comunicación de manera pues certera, objetiva, ojalá neutral, ¿sí? Ojalá, si se pudiera, ¿sí? Pero que la gente pueda tener como un panorama amplio de un suceso X o Y. Pero lamentablemente, pues hoy como los comunicadores están sometidos, como lo decía ahorita, a las condiciones de los intereses económicos y políticos de su medio, pues el medio dice, no, a mí lo que me interesa es que usted me traiga aquí la chiva y que me muestre, pues la información, dónde están los muerticos, pues sí, por decirlo de alguna manera. Y realmente, pues se les reduce todo a eso, ¿no? Y entonces el comunicador, pues se ve forzado o obligado o se acostumbra a ese estilo de comunicación y ejerce la comunicación de esa manera, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante que se pudiera regular y se pudiera organizar, pues, el sector de la comunicación para que pudiera haber mayor garantía de que la gente pudiera, pues, tener información más completa, información más plural, información más diversa, ¿no? Entonces, eso era lo que les quería compartir a ustedes el día de hoy. Hay que seguir, digamos que este ejercicio desde la ética es más preguntarnos desde nuestro ejercicio como profesionales en comunicación, pues sobre nosotros, cómo defendemos la comunicación como un proceso complejo en el que, digamos que nosotros estamos de un lado, pero también podemos ser garantes de que la ciudadanía pueda estar mejor informada, de que la ciudadanía pueda enterarse o informarse de mejor manera. Entonces ese es el ejercicio de la reflexión de este curso. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, sí, yo tengo varias. Cuéntame, Sandra. Bueno, no, usted ejerce el derecho, ¿o no? No, Ah, no, yo bueno. soy comunicadora. Ah, bueno, qué bien. No, es que yo sí he hecho la reflexión que nosotros como comunicadores como que nos toca
como que aprender más de leyes también. Pues de hecho yo he pensado como que es como que debería ser pues aunque viene inmerso en lo que vamos estudiando, son puntos y en algún momento uno tiene algunas materias al respecto de legislación y eso, pero creo que hasta si queremos como ser más comunicadores, hasta nos convendría ser mejor abogados y pues que la mitad de nuestro conocimiento esté basado en el tema del derecho, porque de todas maneras, pues se habla del tema de las leyes y las regulaciones, pero pues, por ejemplo, yo veo Perú es un país donde entra un presidente y no dura, entonces digo, ellos se rigen ellos mismos, porque el presidente allá nunca dura, y entonces a veces, entre más legislaciones hay, y más tramitomanía y más leyes, entonces más restricciones. Entonces, no sé si de todas maneras nos queda aunque es como una desventaja, quizás tenemos la ventaja de estar cubiertos por esas leyes como más universales dentro de Sí. los derechos Mm. humanos. Sí, de acuerdo. Y por eso es que la ética, recuerden que cuando veíamos en la primera web a de la cortina, la ética tiene que ver con el carácter, ¿sí? La ética a mí no me dice, a mí nadie viene y me dice, o sea, nadie, no hay una institución que me diga, esto está bien o esto está mal. Sí, seguramente hay normatividad y hay reglas y hay, sí, pero eso también viene en uno, ¿sí? En uno como ser humano, como sujeto. Yo digamos que quisiera complementar a la reflexión que tú planteas y es que más que de pronto ser conocedores del derecho, los comunicadores debemos siempre estar abiertos a la pregunta, a cuestionar, que eso es lo que de pronto a veces le pasa a algunos comunicadores y es que no cuestionan, ¿sí? No, o sea, como que se dedican es a repetir, a repetir, a repetir, ¿sí? Pero no cuestionan. Incluso repiten con términos que ni siquiera saben qué significan. Entonces yo siento que el comunicador está llamado a siempre a preguntar, a ser inquieto, a ser curioso, a que si yo no conozco de un tema, pues me entero, me informo, leo sobre el tema, ¿sí? Porque un comunicador, yo siento que cuando ejerce la comunicación y si usted le están mandando a cubrir sobre X cosa y usted no está enterado sobre cómo funciona X ley o X situación y simplemente lo que hace es repetir ahí como loro mojado lo que le está repitiendo el entrevistado o lo que le está diciendo el medio que tiene que decir, pues grave, porque entonces esa persona no tiene criterio y el criterio se construye a través de la curiosidad. De criticar, es decir, de cuestionarse el mundo, ¿sí? Entonces yo siento que el comunicador está llamado incluso a eso, bueno, no sé de este tema, pues porque no tiene por qué saber de todos los temas, pero tengo la suficiente curiosidad para indagar sobre ese tema, para aprender sobre ese tema, para ver distintas miradas sobre ese tema y poderle presentar a quien me escucha, a mi interlocutor, a la ciudadanía, a mi audiencia, las distintas miradas que hay sobre ese tema, pero es que uno es muy vergonzoso, uno escuchar hoy unos periodistas que incluso ya ellos mismos concluyen, ellos mismos juzgan, ellos mismos dicen esto fue así, ¿sí? Y entonces como la gente los escucha y todas las mañanas escuchan X programa, entonces dan por sentado de que eso es lo que está diciendo ese periodista, así es, ¿no? Y eso en términos de ética, pues muy equivocado, está muy equivocado, porque el comunicador simplemente presenta la información, debe presentar las diferentes caras de la moneda, puedes decir, por decirlo de alguna manera, pero no sentencia, no juzga, no define porque él no es juez. El comunicador no es juez, el comunicador comunica. ¿Y cómo se hace para que la comunicación sea certera, le apueste a la verdad, sea objetiva? Pues que sea lo suficientemente amplia, ¿sí? Pero si yo como comunicador vengo y Claro, traigo solo la versión de un lado, ¿sí? Y le presento a mi audiencia solo esa versión,
pues estoy incurriendo en un error gravísimo, no le estoy permitiendo a la persona, al que me está escuchando, que conozca las dos versiones de un hecho, que conozca, ¿sí? Entonces, ahí es donde como comunicadores debemos cuestionarnos cómo desarrollamos este ejercicio de la comunicación, cómo lo llevamos a cabo y cómo lo podemos hacer cada vez mejor en un mundo en el que cada vez más en las redes sociales y en las plataformas digitales tenemos un mar de información con un dedo de profundidad. Entonces, por eso es que el comunicador tendría el deber y la obligación de escarbar, indagar, investigar. El comunicador debe ser un investigador por excelencia, ¿sí? Sí, eso es muy Debe, bonito. Yo creo que por ajá, eso, por esa misma curiosidad, por ejemplo, es porque a mí pues yo decidí entrar a esta carrera y por circunstancias, por esa curiosidad. Y, exactamente. pero sí, sí, es hasta falta de respeto que la mayoría de los medios concluyan todo y le den por sentadas ciertas cosas a los espectadores y ya, entonces como que le cierran el pensamiento, como ya esto es así y ya, punto, como que el espectador queda ahí como no piensa y esto es la verdad y ya. Y eso Exacto. yo creo que es lo que pasa en este país, en todos los medios. Exacto, el comunicador incluso debe promover en la gente como no se quede con lo que le estoy diciendo yo nomás, vaya y escuche otras voces, escuche otras maneras de ver el mundo, ¿no? El comunicador debería eso, justamente promover eso, promover que la gente se cuestione, que la gente sea crítica, que la gente investigue, que la gente no se quede con lo primero que ve. Bueno, muchachas. Tengo que dejarlas, pero digamos que muy chévere poder establecer este diálogo. No olviden que pues estamos ya prontos a cerrar la fase número 4 del curso, que si no estoy mal cierra el 6 de junio. Entonces es muy importante, 6 de junio ya, de julio, perdón, es que de junio. 6 de julio viene siendo el día lunes de la otra semana. Entonces, pues participar en los foros porque ha estado muy bajita la participación. No, mentiras, todavía nos queda una semana. Mira, yo quiero acabar el mes, todavía no se ha acabado junio, todavía nos queda unos días, nos queda una semanita todavía de participación en el foro. Entonces, pues participar y promover allí como el diálogo con los compañeros, que es lo que se quiere en estos escenarios del campus virtual. Entonces, pues muchísimas gracias por su asistencia. Esta web va a ser publicada en el foro y se va a enviar por correo electrónico. Gracias, Sandra, por la participación, a Lilia Astrid por escucharnos. Bueno, estaba también conectada Mónica, pero seguramente se tuvo que desconectar. Les deseo una feliz noche y un feliz descanso. Que estén muy bien. Muchas gracias. Feliz noche.